que se encuentren bien y gracias por estar aquí en la casa del Señor. Una vez más, es grato estar en la casa del Señor porque aquí recibimos toda la bendición que el Señor quiere para nosotros. Amén. Hoy día quiero compartir una palabra que el Señor ya me ha estado hablando en estos últimos días acerca de lo que debemos tener paciencia realmente ante las circunstancias difíciles. Ah, en estos días justo con algunos comentaba de algunas circunstancias que estaban pasando y a veces lo que normalmente hacemos cuando nos pasa algún problema, una circunstancia, decimos, ¿por qué, Señor? A mí, ¿por qué? ¿No? Y realmente debemos preguntarnos ¿para qué, Señor? Y estar alertas para que a pesar de estar en esas circunstancias, estar alerta de lo que vamos o debemos de hacer. Porque el Espíritu Santo hasta en ese momento también Él nos habla. Justo en la mañana, al iniciar el servicio, estábamos leyendo esta palabra de 2 Timoteo 3 y en el verso 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo, con mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia. Y 11, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Gloria sea al Señor. Y dice, en el 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que dice, padecerán persecución. Aleluya. Persecución, pero de repente no una persecución humana, sino una persecución del enemigo, ¿no? El enemigo de nuestras almas, para hacernos caer de repente. Pero en el Señor estamos firmes y debemos de estar fortaleciéndonos con la palabra del Señor. Por eso al final en el verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17, a fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? Amén. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para... Debemos estar listos, ¿no? Listos para toda buena obra, a pesar de las circunstancias que podemos pasar. Aleluya. Hoy día quiero, como decía, a veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué, Señor, me sucede esto? Justo, Señor, usted sabe que lo que quiero hacer, cuáles han sido mis planes, y usted lo sabía. Oré por estos planes y sin embargo sucede esto o aquello. ¿Por qué, Señor? Y debemos preguntarnos ¿para qué? Porque realmente eso es lo que Pablo prácticamente estaba listo siempre ante circunstancias difíciles, siempre estaba listo para predicar la palabra de Dios, porque el Señor les hablaba o les decía acerca de, o les mostraba quién se presentaba en ese momento, en esa circunstancia difícil, para compartir la palabra de Dios. Acompáñenme por favor a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, desde el verso 6 en adelante. Hechos capítulo 6, y es una historia que cuenta San Lucas, ¿no? San Lucas acerca de lo que le sucedió a Pablo, a Silas, cuando estaban predicando la palabra de Dios. Hechos capítulo 16, desde el verso 6, y dice así. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor. Dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio
estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Hasta ahí nomás por ahora. Y ahí vemos, lo primero que vemos en Pablo y Silas es una comunión y una obediencia a Dios. La comunión te permite estar atento. La comunión te permite estar listo para escuchar la voz de Dios. Jesucristo dijo acerca de la comunión, que dice en Juan capítulo 15, verso 4, se los leo, dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes o vosotros si no permanecéis en mí. Si no tenemos comunicación, contacto con el Señor, no vamos a llevar fruto. Esto es, frutos espirituales. Si no tenemos unión, comunión con Dios, con el Señor Jesucristo, no vamos a poder escuchar bien su palabra. No vamos a poder entender la guía que nos quiere dar el Señor. Perdón. Entonces, cuando nosotros escuchemos la voz de Dios, cuando no solamente escuchemos la voz de Dios, sino la obedezcamos, vamos a empezar a llevar mucho fruto, y seremos prosperados en todas formas y maneras. ¿Por qué? Porque somos obedientes al Señor. Silas y Pablo tenían en el corazón, y escucha lo que te voy a decir, tenían en su corazón ir al Asia para predicar en contra de todas esas religiones abundantes que habían en Asia. Sin embargo, el Espíritu Santo no se los permitió. El Espíritu Santo le dijo: no, sigan yendo hacia el sur. Y ellos no dijeron: pero Señor, pero aquí está la oportunidad, aquí estamos viendo el pasto mejor para predicar. Hay una probabilidad muy grande de poder levantar iglesias en el Asia. Y el Señor le dijo: no. Ellos empezaron a caminar obedeciendo, y cuando estaban por Misia, dice, por Troas, el Espíritu Santo les volvió a decir que no vayan a Asia. Me imagino que Pablo y Silas tendrían todavía en su corazón ese deseo de ir hacia el Asia, pero el Espíritu Santo les dijo no, y ellos siguieron en su caminar. Muchas veces cuando tenemos ese deseo de hacer algo, nuestros planes en nuestros corazones, y cuando Dios mismo nos dice no, nos sentimos un poco incómodos, ¿cierto? Nos sentimos y tristes, y decimos: pero ¿por qué, Señor? Señor, si yo te sirvo, Señor. Si yo, mira todo lo que hago, Señor, y encima me rompo el brazo. y realmente, mira, Señor, ¿no? Pero el Señor dice: no, sigue para adelante. Y mira lo que sucede al siguiente. Que cuando estaban por Misia, y no sé por qué le pusieron Misia, de repente era un pueblo misio, ¿no? y cuando estaban por Misia, dice que Pablo tuvo una visión. Tuvo una visión en la cual decía, y verso 9 de Hechos de los Apóstoles, dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Mira, ve, cuando Dios le habla o le enseña, le muestra a Pablo acerca de este hombre, inmediatamente se dio cuenta: Dios no ha querido que vayamos a Asia, sino ha querido y quiere
que vayamos a evangelizar a Macedonia. Yo te pregunto, pero ¿cómo se dio cuenta Pablo acerca de que era Macedonia y que no era otro lugar? No sé, hermano Joel, si tienes ahí la imagen de un, ahí puse una figura de un macedonio, ahí está. Miren, ve este grupo de jóvenes macedonios con su vestimenta típica. Yo me imagino, hermanos, de que cuando Pablo vio esa visión de ese hombre o ese muchacho vestido así, dijo, ah, no, ellos son de Perú. ¿Será? No, ¿no es cierto? Claro que no, porque esa vestimenta no es de Perú. Y él conocía toda esa área y dijo, estos son macedonios, ¿cierto? O cuando nosotros caminamos por nuestras ciudades, muchas veces vemos a nuestros personajes típicos de nuestro país con alguna vestimenta y podemos saber si es del norte, del sur, si es del centro, si es de la sierra o de la selva, ¿cierto? Por la vestimenta, lo sacamos inmediatamente. Igual, Pablo, al ver esta imagen, al ver a este hombre, dijo, son macedonios, el Señor quiere que vayamos ahí. Oiga, cuando hay comunión y obediencia a Dios, el mismo Dios nos empieza a guiar. Cuando hay esta comunión, hermano, tú vas a querer anhelar que Dios siempre te esté hablando y te esté guiando como esta vez a Pablo les fue guiado para que crezcan. Entonces, lo que hizo fue que Pablo tenía en ese momento el primer para qué. Cuando no iba a ir a Asia, cuando el Espíritu Santo le dijo no vayas a Asia, ahora Pablo estaba recibiendo la respuesta, el para qué no iba a ir a Asia. Primeramente nos damos cuenta que era ¿para qué? Para predicar a los macedonios. Bien, y dice que, vamos a ver el verso 12, dice, verso 12 de Hechos 16, dice, y de ahí, dice, a Filipos, o sea, estaban en Troas y de ahí se fueron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Ya estaban en Macedonia, dice, en Filipos, y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días y un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, ¿no? Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Mire, qué tremendo. Era el día de reposo y no había templo, pero sin embargo era el día que compartían la palabra de Dios y el punto de reunión era junto al río. Es que cuando queremos congregar, cuando queremos compartir la palabra de Dios, no necesitamos ir, o si no hay un templo, no necesitamos construir toda una edificación para unirnos y compartir la palabra de Dios. Estar orando y estar juntos en armonía para la gloria de Dios. Ellos iban junto al río, estaban las mujeres ahí y Pablo dice que empezó a hablar acerca del evangelio, empezó a hablar acerca de la buena nueva. Y ellas estaban escuchando. Y sigamos, mira lo que dice el 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. 15. Y cuando fue bautizado junto con su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Oiga, Lidia era un para qué del Señor. Lidia y toda su familia fue salva. Y no solamente salva, sino ellas eran obedientes a Dios. Tan obedientes que inmediatamente se bautizaron. Pero, ¿cuál era el propósito del Señor con Lidia? Lidia era solamente una familia. Sí, era solamente una familia, pero déjame decirte algo más. No solamente a Dios, si es por una sola persona, Él va a hacer lo imposible
por esa sola persona. Porque para Dios todos somos importantes, todos somos deseados por Él. Pero así sea una sola persona que se salve, Dios hará su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Pero acá hay algo más. Esta mujer era Lidia. ¿Lidia de dónde? ¿De dónde? ¿Qué dicen las escrituras? De Tiatira. ¿Les recuerda algo? Vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 19. Aleluya, gloria sea al Señor. Dice, la iglesia de Tiatira, gloria sea al Señor. Por esta mujer es muy, pero muy probable que por esta mujer y toda su familia levantaron una iglesia en Tiatira y muchos llegaron a la salvación. Y miren lo que dice el Señor en el verso 19 de Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Wow, esta era una iglesia, hermanos, que tenía un gran amor, tenía fe, tenía servicio. No era una iglesia ociosa, estaba en actividad para la gloria de Dios. Y ahí vemos un primer ¿para qué? ¿Por qué Dios no le permitió a Pablo y a Silas irse al Asia, sino los envió hacia Macedonia? Y en el camino, en Filipos, encontró una familia que de hecho que llevó la palabra de Dios a Tiatira. Un primer ¿para qué? Y aquí vamos a encontrar un segundo ¿para qué? Vamos a ver, vamos a leer desde el verso 16, por favor. Y dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de la salvación. Esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¡Wow! Acababan de haber predicado a Lidia, y Lidia abrió su casa para toda esta gente, para Pablo, Silas y los que venían con él, y obviamente Lucas, quien está escribiendo todos estos detalles. ¿Y sabe qué? Pasan y al ver a una mujer con un espíritu, esta muchacha tenía un espíritu de adivinación y obviamente estaba gritando y diciendo una verdad. Estos son siervos del Dios Altísimo. Estos son los que están anunciando el camino a la salvación. Y lo hacía por muchos días. Pero el punto estaba de que había una contraposición realmente entre el espíritu que tenía esta mujer con el espíritu que tenía Pablo y Silas. Y ese espíritu incomodaba. Déjame decirte que si tú eres de Dios y tú buscas de Dios y tu espíritu es de Dios, hermano, hermana,
cada vez que tú te acerques a una persona que no tiene ese espíritu, van a contender esos espíritus. Vas a sentirte incómodo, fastidiado. Y esto es lo que estaba queriendo hacer esta chica. ¿Estaba diciendo una verdad? Sí, era una verdad. Eran siervos de Dios, eran hombres que venían a traer la salvación. Pero también lo que estaba haciendo esta chica era una publicidad, entre comillas, para ella misma o para sus amos, para decir, wow, ¿cómo sabe esta chica? ¿Cómo sabe esta mujer? ¿Cómo sabe esta divina? Y a veces nosotros escuchamos a personas así y empezamos a creer en lo que dice sus palabras y no nos damos cuenta que tiene un espíritu contrario a la del Señor. Matthew Henry, el comentarista bíblico, dice y describe que muchas veces, dice, la verdad puede ser dicha por malos hombres e incluso por demonios, pero esto no justifica sus malas acciones. William Berkeley dice a este pasaje, dice, la presencia del espíritu adivinatorio en la chica demuestra que incluso en los lugares más oscuros y sin esperanza, el evangelio puede ser proclamado y la luz de Cristo puede brillar. ¡Qué tremendo! Y John Wesley dice esto, dice, el espíritu que la controlaba no tenía intención de promover el evangelio de Cristo, sino simplemente causar confusión. Y eso es lo que él quería. Ese es lo que quería el espíritu. Entonces Pablo, molesto, volteó y echó a ese espíritu inmundo que estaba confundiendo a la gente. Porque, como decía, era un espíritu que sabía lo que estaba diciendo. Conocía a Pablo, conocía a Silas. Recuerden ese pasaje de los exorcistas ambulantes. ¿Se acuerdan? Cuando estos exorcistas empezaban a exorcizar a las personas, y de pronto se le aparece un espíritu fuerte y le dice, le dice el espíritu, conversa con estos exorcistas ambulantes, le dice, mira, conozco a Pablo, ¿no? Conozco a Pedro, conozco a todos, pero conozco a Jesucristo, obviamente, conozco a Jesucristo, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que empezó a saltar encima de ellos y ellos salieron corriendo, espantados, asustados. Pero vayamos al punto. Este espíritu inmundo conoce quiénes son de Jesucristo. ¿Y sabe qué? Es importante que el Señor te conozca a ti y que también el diablo conozca que tú eres un hijo o una hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Recuerdan el pasaje el demonio, el endemoniado de Gadareno? Cuando él llegó, el espíritu le dice, Jesús, ¿por qué vienes contra nosotros? Decía el endemoniado. No es tiempo. Y sabía quién era Jesús. El demonio conoce, como dije y repito, conoce quiénes son de Dios. Conoce al Hijo de Dios. Te conoce a ti, me conoce a mí. Nos conoce a todos, hermanos. Y lo que quiere es de que te apartes de las cosas de Dios, porque cuando tú eres un poderoso en Cristo Jesús, el diablo tiembla. El diablo tiembla. ¿Por qué? Porque somos en Cristo Jesús, somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que lo chaparon, le dieron varas, le rompieron la camisa, el atuendo, y les empezaron a pegar con varas. Estaban heridos, azotados, y no solamente eso, sino los mandaron a la cárcel y los pusieron en un lugar muy feo, en el último lugar del calabozo, en el último lugar. Y ese lugar era el lugar más oscuro y también el más apestoso, porque las cárceles eran así en diagonal, y esta cárcel era así, y ellos estaban en el último lugar. Y se imaginan todos los residuos que salían, caminaban por ahí y iban hasta el último lugar, donde estaba Pablo y Silas. Y mire lo que dice, vamos a seguir leyendo lo que dice
el 25, ¿no? Y mire lo que pasó. Pero a medianoche Pablo y Sila estaban llorando, decía. ¿Ah? Orando. Ah, no es llorando. Ah, orando. ¿Se dan cuenta? Ni Pablo ni Silas estaban tristes, sino estaban cantando, estaban diciendo: Señor, gracias, porque tú estás con nosotros, porque si tú me has enviado a esta cárcel, también hay un propósito. Simplemente estamos listos para servirte, Señor. Y dice que estaban cantando una canción, no, un himno, ¿no? ¿Quién de nosotros canta cuando está triste? ¿Quién de nosotros canta cuando está en problemas, en circunstancias difíciles? Pablo y Silas sí lo hacían. De repente estaban cantando: en la cruz, no primero vi la luz. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Quiénes se acuerdan de esa canción? ¿Sí? ¿Nadie? Muy antigua, ¿no? Y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Así cantaban, gozosos, felices cantaban. No estaban tristes, no había quejabanzas, había alabanzas a Dios, ¿no? Y no solamente pasaba eso, sino que la gente que estaba, bueno, no alrededor, pero cerca a la carceleta, escuchaban los presos cómo cantaban, cómo alababan, y ellos, me imagino que dirían: ¿cómo? Si ellos están igual que nosotros, así, en este lugar, ¿cómo es que están cantando? Ellos no entendían. Pero eso era dar testimonio en momentos difíciles, dar testimonio durante esas circunstancias, dar testimonio. Porque lo que dice la Escritura es que la paz que sobrepasa todo entendimiento está con nosotros. Está con nosotros, hermanos. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Es que la gente de afuera no puede entender que no hemos comido, no hemos dormido bien por circunstancias que pasaron. Y tú estás cantando y alabando y decir: ¿cómo está cantando? ¿Por qué está alabando a Dios? Mire, hemos tenido un terremoto. Ha pasado que la gente se ha caído en muchas casas y ellos están cantando, siguen. El templo de repente se ha rajado, pero ellos siguen alabando y adorando a Dios. ¿Cómo pueden hacerlo? No lo pueden entender. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento está en nosotros, y por eso que nos gozamos a pesar de las circunstancias malas. ¿Cuántos dicen amén? Y sucede que cuando estaban alabando y adorando a Dios, hubo un terremoto, dice. Un terremoto. Y dice que las puertas, porque no estarían bien aseguradas, se abrieron, y el Espíritu Santo rompió los cepos, rompió todo. Y me imagino que el guardia que estaba atento, estaba cuidándolos, se asustó. Se asustó no del terremoto, sino de que se habían escapado los presos. Y dice que tomó su espada y ya se iba a hacer un harakiri, se iba a matar el soldado. Y Pablo y Silas, al escuchar de lo que él iba a hacer, le dijo: ¡Ey, alto! No te mates, acá estamos. Y dice que el guardia buscó para prender las antorchas. Acuérdense que era un lugar muy oscuro. Prendió las antorchas y vio que todos estaban ahí. ¿Y por qué se iba a matar? ¿Sabe por qué? Porque era una orden que ningún preso se le podía escapar. Y si uno se le escapaba, lo mataban a él. Entonces él no quería pasar por esa situación, y quería por eso asesinarse. ¿Saben? Mis hermanos, Pablo le dijo: no te hagas daño, aquí estamos. Y mire lo que dice el guardia en el verso 32, qué interesante. Mira lo que dice, ya no le dice: oiga, que ustedes son, ¿cómo se llama?
prisionero de la celda. No, le dice, señores, mire lo que dice el 32, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? 31, perdón. Me equivoqué. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso se cumple hasta el día de hoy. Porque cuando empezamos a llevar la palabra de Dios en nuestra casa, empieza a haber cambios, transformación. Porque la palabra es dinamos, es como dinamita. Cambia toda la estructura cuando entra la palabra de Dios en nuestros hogares. Aleluya. Y dice que el verso 33, vamos al verso 33 por favor, y dice, Él tomándolos a ellos, ¿no?, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Aleluya. Ahí está el segundo para qué. A pesar de las circunstancias, pero se salvó toda una familia para Cristo. Las almas somos importantes para Dios. Tú eres importante para Dios. Y todos aquellos que están alrededor tuyo son importantes para Dios. Y siempre va a haber unas circunstancias para que tú puedas predicar la palabra de Dios. A pesar de que estés en una, y tal vez a veces nos lleva a una situación difícil, incómoda, para que se presente la palabra de Dios a estas personas. Hace poco, tan solo 2 semanas tal vez, con nuestra hermana María estábamos en Chosica, ahí en el hospital. Sí, me río porque fue tremendo. Ella estaba con todo el dolor del brazo que se había roto, pero decía algo verdadero. El Señor tiene un propósito. Y aquí, y realmente con mi esposa, empezaron a predicar y ganaron 3 almas para Cristo. Tuvieron que ir al hospital. El Señor los llevó al hospital para predicar a 3 almas. Y solamente Dios sabe lo que irá a pasar de acá a unos años. De repente se levanta una iglesia, o de repente tan solo cada familia en la cual fue presentada el Evangelio se salven para el Señor. Todo tiene un propósito para el Señor. No preguntemos el por qué, sino para qué. Y estemos alertas, estemos en comunión con Dios para escuchar la voz de Dios y nos guíe a dónde debemos abrir nuestros labios. Porque cuando abramos nuestros labios, Dios pondrá palabra en tu boca y dará la palabra que está necesitando esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y no solamente se bautizaron, sino que después fueron a la casa de este carcelero. Y luego que ya habían recibido a Cristo, qué casualidad, las autoridades mandaron a decir que eran libres Pablo y Silas, porque ya se había cumplido el propósito de Dios. Y se fueron, y fueron libres. Hermanos, damas y caballeros, debemos estar atentos a la voz de Dios. No es casualidad que estemos pasando por circunstancias difíciles. Se lo digo a usted y me lo digo a mí mismo. No es casualidad. Tenemos que estar con los ojos y los oídos bien abiertos y listos para abrir nuestros labios también, para predicar el Evangelio, para decir a aquellos que están necesitando la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios nos va a mostrar a quién vamos a hablar. Lidia no se quedó callada, llevó el Evangelio a Tiatira, y Tiatira fue una iglesia hermosa también. Hermanos, concluyamos. Aún en las circunstancias que estemos, aún en las circunstancias que podamos estar, estemos alertas de lo que quiere Dios. Dios va a probar nuestro carácter, es cierto, pero también va a probar nuestra comunión con Él, para que estemos listos, muy listos a ser usados por Él. Pablo y Silas no se enfocaron
en la venganza, no se enfocaron en la ira, no se enfocaron en pensar que era justo o injusto lo que le estaba sucediendo. Ellos estaban listos para servir al Señor y ser herramientas para la gloria de Dios. Sino ellos confiaron en Dios de lo que Él iba a hacer. ¿Cómo estás pasando? ¿Qué estás pasando? ¿Estás pasando por un tiempo tranquilo, en paz? ¿O estás pasando algunas dificultades? Habla con el Señor. Habla con el Señor. Y afina tu oído para que el Señor te guíe en ese momento, en esas circunstancias difíciles que estás pasando. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Para qué estás pasando ese momento difícil? Dios quiere hacer una obra grande y bella en ti, pero para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Recuerda que Dios nos usa y nos va a usar hasta en momentos difíciles. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Queremos seguir, Señor, a pesar de las circunstancias, queremos seguir cantándote a ti, Señor. Porque tú, Señor, te mereces toda honra y gloria. Así sean momentos difíciles, Señor. Queremos que tú seas exaltado, Señor. Mi buen Dios, somos herramientas tuyas, Señor. Úsanos, mi buen Dios, como tú quieres usarnos. Ayúdanos a entender que siempre hay un para qué, Señor, y no un por qué. Padre, tú sabes todo lo que hasta aquí, Señor, he estado pasando. Perdónanos, Señor, si no hemos utilizado este momento para glorificarte. Pero aún tenemos tiempo, Señor. Te doy gracias, muchas gracias por eso. Papito, me entrego a ti una vez más. Permite que tu Santo Espíritu me llene, Señor. Permite que tu Santo Espíritu, oh bendito Dios, me haga ver y entender tus propósitos, Señor. Gracias, muchas gracias por todo. A ti sea toda gloria y honra, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. El Señor los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.